Como decimos siempre, Dios nos da otra oportunidad para poder abrir su palabra y en esta ocasión lo vamos a hacer acercándonos a los libros que Pablo le escribió a los tesalonicenses para tratar de ver algunas fortalezas y dificultades que pasó esta iglesia que Pablo fundó en menos de un mes. El temario que vamos a tratar de llevar adelante va a ser primero ver un poco el trasfondo histórico y geográfico que tenemos en el libro de los Hechos, escrito por el ayudante de Pablo más importante, que era el doctor Lucas. En segundo lugar, vamos a mirar algunas doctrinas enseñadas por Pablo para poder notar cómo en poco tiempo se había cimentado esta iglesia en la doctrina, y después para poder ver cuál fue la enseñanza errónea que se colocó allí entre esos creyentes, que generó confusiones. En tercer lugar, vamos a ver los problemas que ellos se enfrentaban, a los cuales Pablo trata de resolver en esas dos cartas. Vamos a ver también algo de la conducta que ellos exhibieron luego de convertirse de los ídolos mudos a Dios. Vamos a ver un bosquejo de las epístolas y vamos a dedicar mucho tiempo a evitar interpretaciones erróneas en escatología, sobre todo por lo que hemos estado estudiando estos años con respecto a los movimientos de la teología del pacto, a los amilenialistas, estos grupos que de alguna manera, por simplificar la escritura, van agregando a toda su enseñanza la famosa idea de la sustitución o reemplazo. Se llama normalmente teoría del reemplazo, que quiere decir que la iglesia reemplaza a Israel en todas sus bendiciones, lo cual nos llevaría a ya no interpretar la Biblia en forma literal, dentro de su contexto, con las figuras de dicción que nos exige la hermenéutica, sino a generar un nuevo sistema de interpretación donde lo importante no es lo que enseña la Escritura, sino lo que se coloca como marco de interpretación para que diga aquello que, malinterpretado, pareciera que dice. Y luego vamos a tratar de tener también algunas aplicaciones de este tema. Vamos a tratar de ver el trasfondo de los viajes misioneros de Pablo en una cronología del libro de los Hechos. Acá tienen un resumen de los 3 viajes misioneros que vemos de Pablo en el libro de los Hechos, recordando que su primer viaje, entre Hechos 13 y Hechos 15, dura aproximadamente entre los años 48 a 50. El segundo viaje, que llega hasta Hechos 18-22, vamos a ver este segundo viaje que puede estar entre los años 50 y 51 hasta 52. No hay una gran exactitud cronológica porque cuando Lucas va a relatar este tema en el libro de los Hechos por la guía del Espíritu Santo, no focaliza los años específicamente, sino que focaliza los lugares donde Pablo estuvo haciendo su ministerio. Y el tercer viaje, entre Hechos capítulo 18 hasta el capítulo 21, cuando llega a Jerusalén y es apresado, que va a ser entre el año 52 y 56 después de Cristo. Sabemos que Pablo es apresado, está 2 años en Cesarea y desde ahí va a viajar a Roma, porque él apela a César y va a quedar preso 2 años, que es lo que nos enseña el libro de los Hechos, capítulo 28, y sabemos que luego va a ser liberado, va a seguir sus periplos misioneros, va a escribir primera Timoteo y Tito, y luego va a ser vuelto a encarcelar. Y desde la prisión va a escribir segunda Timoteo. Él ya sabe en segunda Timoteo que va a morir. Y se nos da la idea luego, por la tradición más que por la historia en sí, que Pablo es ejecutado en Roma entre los años 64 a 67. En esta diapositiva estamos viendo un gráfico de la zona de los viajes misioneros de Pablo. Ahí tienen una especie de mapamundi en el cual, con una flecha y con un color más claro, queremos marcar en qué lugar del globo terráqueo estaba ubicado
estos 3 viajes misioneros que realizó Pablo y donde se desarrolla el crecimiento de la iglesia desde el libro de los Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. El primer viaje misionero de Pablo va a arrancar su obra desde Antioquía, va a ir hacia Seleucia, Chipre, Salamina, donde predican en la sinagoga, nos dice Hechos 13. Luego van a Pafos, donde van a encontrarse con Elimas o Bar Jesús, ese mago judío que cuando le está predicando al procónsul Sergio Paulo, el apóstol Pablo lo hace quedar ciego. Van a Perge de Panfilia, Juan Marcos se vuelve y eso va a generar una discusión para el segundo viaje por el cual Bernabé y Pablo se separan. Antioquía de Psidia, donde Pablo predica en la sinagoga, Iconio, Listra, donde va a sanar a esta persona que era coja, y como los quieren adorar porque piensan que son dioses y ellos se niegan, son apedreados. De allí pasan a Derbe, toda la región de Licaonia y los alrededores, y regresan por Listra, pasando por Iconio, y van a Antioquía. Vuelven hacia Psidia, Panfilia, Perge, Atalía, hasta que llegan a Antioquía, desde donde habían salido a la obra misionera. Es decir, que en estos prácticamente casi 2 capítulos, ellos hacen su primer viaje misionero. Ustedes en la diapositiva número 7 tienen las flechas sobre cómo fue el viaje y la zona que estuvieron ministrando. Ese es el primer viaje y aproximadamente parece haber durado cerca de 3 años. El segundo viaje misionero de Pablo contiene un poco más de lugares y aproximadamente entre el año 50, 51, algo del 52 pareciera ser, duró este viaje. Ellos salen desde Antioquía como la vez anterior, pasan por Siria, Chipre, Cilicia y van confirmando a las iglesias locales. Derbe y Listra, y ahora encuentra a Timoteo y entonces lo van a llevar con ellos y van a llevar a las iglesias locales las ordenanzas de Hechos capítulo 15, donde se había estado discutiendo si había que enseñarles a guardar la ley mosaica a los nuevos creyentes, y la respuesta va a ser no, porque tanto judíos como gentiles, dice el apóstol Pedro, y confirma Jacobo, el que era hermano o medio hermano del Señor, porque ya el Jacobo, que era hermano de Juan, había muerto, decapitado en Hechos 12, que no se les debía imponer a los gentiles ninguna otra restricción relacionada con la ley mosaica que no fuera para mantener la buena comunión con estos nuevos creyentes judíos, de no comer ahogado ni sangre. Cuando se refiere a sangre no se refiere a un churrasco, que siempre ese juguito es parte de la sangre. Se refería a no comer como, si ustedes pueden ir a 1 Samuel, van a encontrar que cuando Saúl prohíbe que coman haciendo un voto hasta después de que Dios les haya dado la venganza en esa batalla, que Jonatán hizo la salvación de todo ese grupo, la gente cuando estaba hambrienta y empiezan a comer los animales con su sangre. Entonces eso se refiere a comer prácticamente el animal casi vivo. Por eso la cultura hebrea tiene el sistema kosher para las comidas, que es el desangrar el animal lo más posible. A eso se refería, porque los gentiles podían practicar ciertos ritos donde podían comer y beber sangre. De allí atraviesan Frigia, atraviesan Galacia, pero el Espíritu no les permite hablar en Asia. Por esa razón, cuando hay muchas personas que creen que la carta a los Gálatas es una de las primeras, se confunden, porque no se sabe exactamente si fue en el primer viaje o en el tercer viaje. Entonces, cuando ustedes estudien las fechas donde se escribieron esas cartas, van a ver que hay algunos autores que la colocan entre el 48 y el 50 y otros que la colocan entre el 54 y el 60.
pero la verdad es que no tenemos datos exactos de esos temas. Luego, que el Espíritu Santo no les permite hablar en Asia, llegan a Misia, pero cuando intentan ir a Bitinia, otra vez el Espíritu no se lo permite, y entonces descienden a Troas. Allí Pablo tiene la visión del varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. De allí atraviesan Samotracia, Neápolis, van a Filipos, donde se convierte Lidia, la vendedora de púrpura. Después son encarcelados porque expulsan el demonio de una muchacha que adivinaba, y esa es la oportunidad que Dios utiliza para la conversión del carcelero y su familia. De allí pasan por Anfípolis, Apolonia, llegan a Tesalónica. Se predica en la sinagoga y se convierten muchos judíos y también griegos piadosos, pero los que no creyeron los persiguen. Por eso, en menos de 3 semanas se tiene que huir Pablo, y ellos lo envían a Berea, donde creen muchos judíos y muchos otros que empiezan a usar la escritura para comprobar si lo que Pablo dice era correcto. Por eso Lucas lo llama que eran más nobles que los de Tesalónica. Después va a Atenas, predica en el Areópago, luego viaja a Corinto, funda la iglesia, se queda bastante tiempo allí en el capítulo 18. Navega después a Siria con Priscila y Aquila, pasa por Cencrea y luego llega a Éfeso. Cuando uno ve que ellos están allí ministrando y todo, se da cuenta que Pablo vuelve por Cesarea, sube a Jerusalén y desciende a Antioquía desde donde había partido. Así que vuelve a cumplir su ministerio en estos 3 capítulos prácticamente, entre el 50 y 51 o 52. Allí en la diapositiva 10 van a tener el segundo viaje misionero, que este duró un poco menos de tiempo, prácticamente alrededor de algo de 2 años. El tercer viaje de Pablo está entre Hechos 18 y Hechos 21 y se calcula que fue entre el 52 al 56. Ellos salen a recorrer Galacia y Frigia primero para confirmar a los hermanos. De allí pasan a Éfeso, donde encuentran a los discípulos de Juan que no sabían nada del Espíritu Santo, y Pablo les tiene que predicar el Evangelio y ellos se convierten y se bautizan. Reciben el Espíritu Santo justo antes de bautizarse. Él luego va y testifica en una sinagoga y lleva a esos nuevos creyentes a la escuela de una persona llamada Tirano. Y aquí está la historia que Dios hacía muchos milagros por mano de Pablo. Sanaba a muchas personas cuando le llevaban los delantales de Pablo a los enfermos. No es igual que lo que dicen muchos hoy, que piden: traigan por favor acá las ropas, un pañuelo de los enfermos. No, nunca la Biblia enseña ese tipo de milagrería, entre comillas, porque eso es lo que se está haciendo. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, y lo que se llevaba eran las vestiduras de Pablo, los delantales que él utilizaba para trabajar haciendo tiendas, y eso se colocaba sobre las personas. Esa era la forma en que Dios obraba, pero no lo hace siempre, y esto que Dios hizo a través de Pablo no siguió después, a tal punto que ni siquiera lo curó a Timoteo, y a Trófimo y a Epafrodito. Son 2 casos donde Dios tuvo que obrar. A uno de ellos lo deja enfermo y al otro Dios tuvo misericordia, dice Colosenses. Si nosotros seguimos mirando, aparece Esceva con sus hijos que eran exorcistas ambulantes, tratando de echar de un endemoniado a un demonio, y le dicen: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le contesta eso que ustedes recuerdan siempre, ¿no? A Pablo lo conozco, a Jesús también, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que esta persona endemoniada, pudiendo más que ellos, saltó y lo fue golpeando. Y eso fue conocido por toda la gente. Pero inmediatamente después de este tema hay un problema con Diana y con los que fabricaban templos, con Demetrio, por lo cual
se genera ese conflicto en Éfeso. De allí salen hacia Macedonia, porque los judíos habían decidido que iban a tratar de matarlo si iba por el lado de Siria. Y entonces se junta, porque había enviado antes a Lucas y a otros discípulos, y se encuentran en Troas. Ahí es donde está predicando y cae Eutico de la ventana de un tercer piso, y Pablo lo resucita. Esto es muy, muy interesante porque estamos hablando de un edificio de 3 pisos y capaz que muchas veces no nos damos cuenta de que ya en el Antiguo Testamento tenemos lugares muy grandes, como era, por ejemplo, el templo donde Sansón está cegado y atado a las columnas. ¿Recuerdan? Así que las construcciones grandes existían desde el Antiguo Testamento. Y la primera que tenemos que recordar siempre es la que nos aparece en Génesis 11 con respecto a la construcción de esa torre alta que llegara hasta el cielo, lo que se llama después la Torre de Babel. De aquí pasan a Asón, van a Mitilene, Quío, Samos, Trogilio y llegan a Mileto. Desde este lugar, Pablo convoca a los líderes, a los ancianos de Éfeso y se despide de ellos en Hechos capítulo 20. Y todos ellos estaban muy tristes porque sabían que no lo iban a volver a ver. Pero él dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pero lo más interesante de ese capítulo 20 es el versículo 32, cuando les dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Así que es la palabra de Dios la que genera el crecimiento en cada persona. No son los líderes, son los que utilizan bien la Escritura, y es ella la que da crecimiento. En cuarto lugar, ellos van hasta Tiro. Ahí le avisan los discípulos de los problemas que va a tener en Jerusalén. Llegan a Cesarea y van a la casa de Felipe, el diácono, Felipe el evangelista, en Hechos 21. Después llega a Jerusalén y ahí empieza el juicio, porque lo aprenden y tiene 2 años en Cesarea preso. Pero después, desde allí, apela a César y va a llegar a Roma en el capítulo 25 al 28 de Hechos, donde va a estar 2 años también escribiendo después las epístolas de la prisión. Muy bien, aquí tienen el mapa del tercer viaje, que aproximadamente duró entre 4 y 5 años ese ministerio. Vamos a tratar de ver un cuadro de los escritos del Nuevo Testamento para tener una idea de cómo durante todos estos viajes y todos estos lugares que ellos visitaron, solo nos han quedado una cantidad de libros, de los cuales el Espíritu Santo los ha guardado para edificar su iglesia. Esta especie de templo de la época de los griegos está hecho con los primeros 5 libros de Mateo a Hechos, que son los libros históricos, libros destinados a contarnos de Mateo a Juan el ministerio que hizo el Señor Jesucristo con los judíos y sus discípulos. El rechazo, la decisión en Mateo 12 de matar al Señor Jesucristo, y cómo realmente ese era el formato en el plan de Dios por medio del cual podía venir la redención para el resto de las personas que no tuvimos nada que ver con el pacto mosaico. Y es tan interesante esto que en el libro de los Hechos se nos va a narrar que tanto de judíos y de gentiles que reciben a Cristo como Salvador, se forma la iglesia, donde no hay ya ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, en el sentido de la unidad que tenemos en Cristo. Luego tenemos los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, Hebreos, Judas, que son libros que se llaman epístolas universales para todas las iglesias. Y finalmente el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis.
En esta diapositiva estamos viendo el orden de las epístolas. No el orden exacto cronológico, sino las fechas aproximadas de los lugares donde se escribieron y cuándo se escribieron. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas de estas cartas es una fecha tentativa y los lugares también son tentativos. De Judas no sabemos absolutamente nada desde dónde se escribió, pero sabemos que puede estar entre el 67 y el 80. O de Hebreos, desde dónde se escribió. ¿Tenemos alguna información de quién podría haberlo escrito? Aparentemente no es Pablo el autor, y hay mucha más evidencia de que fue Lucas, pero bueno, eso es un tema de discusión siempre entre los escritores y los estudiosos. Lo otro importante es, por ejemplo, del tema de Gálatas. Algunos creen que es una de las primeras cartas, pero nosotros sabemos que podría haber sido entre el 48 y 49. Algunos colocan desde el 40 al 49, suponiendo que es una de las primeras. Sin embargo, muchos más la colocan entre el 50 al 56 después de Cristo. Como esto no tiene ninguna exactitud, no debemos asumir que es la primera carta de Pablo. Después tenemos otros temas que sí son fáciles de deducir. Sabemos que estuvo en Roma entre el 60 y el 62, y en ese tiempo sí sabemos que se escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. De Juan sabemos que Primera, Segunda, Tercera Juan y Apocalipsis están entre el año 80 y el 95. La que sabemos bien claro en qué lugar estaba, porque lo dice directamente, es Apocalipsis, porque sabemos que lo escribe desde la isla de Patmos. Con respecto a las pastorales, las primeras, Primera Timoteo y Tito, pareciera que fueron escritos de Macedonia entre el 63 y 66. Y la que sí sabemos que es una de sus últimas cartas es Segunda Timoteo, probablemente desde Roma, porque estaba esperando y él pensaba que realmente no iba a vivir. Por eso en el capítulo 4 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él sabía que había hecho una buena batalla, una buena carrera, y estaba dispuesto a que si no volvía a verlo a Timoteo, Timoteo se encargara de dedicarle tiempo a la obra de evangelismo, a la edificación de los hermanos, a mantener la lectura de la Escritura en las congregaciones. Cosa que muchas veces se va perdiendo en las iglesias y va quedando más que nada un tiempo de entretenimiento, más que de lectura de la palabra de Dios. Así que con esto podríamos llegar a nuestro resumen. En primer lugar, sabemos que Dios usó a Pablo para llevar el mensaje del Evangelio de la gracia a Tesalónica. Y así Dios llevó el Evangelio y salvó a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, como nos enseña Efesios 1. En segundo lugar, el trabajo de Pablo implicaba satisfacciones, pero también sufrimiento y preocupaciones, como dice en la segunda carta a los Corintios: sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Así que los nuevos creyentes era una preocupación en la vida de Pablo. En tercer lugar, su tarea estaba orientada no solo a presentar el Evangelio, que es la buena nueva de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y el que le recibe como Salvador personal tiene vida eterna. Pero además de eso, él se ocupaba del adoctrinamiento, para que ellos estuvieran firmes y para que continuaran la tarea con otros elegidos. Nadie sabe quiénes son los elegidos, por eso nuestra tarea es llevar el Evangelio a toda criatura. Pero edificar a los creyentes obviamente hay que hacerlo también. Así que nuestra labor debe estar motivada por las mismas premisas que tenía Pablo. Primero, hacia Dios, hay que adorarle. Segundo, hacia el mundo, hay que evangelizarlo. Y tercero, hacia los hermanos, hay que edificarlos. Así que este ha sido la introducción de nuestro tema de Primera y Segunda Tesalonicenses. Que el Señor les bendiga. No se olviden de nuestros mails por si tienen alguna consulta.